profundizar en la temática que acabamos de presentar, lo primero que debemos hacer es transformar la mirada tradicional que se tiene sobre el campo. Históricamente se ha considerado al territorio agrícola como un simple soporte físico o una fábrica verde destinada únicamente a maximizar rendimiento económico y ganancia a corto plazo, es decir, una visión antropocéntrica en donde se sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas. Sin embargo, las bases científicas de nuestra formación nos exigen adoptar un enfoque sistémico. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa entender que una finca, una cuenca o una región productiva no es un espacio aislado, sino un agroecosistema. Como vemos en el esquema, en este sistema interactúan de forma permanente los ciclos biológicos, los flujos de energía, las dinámicas sociales de quienes allí viven y las decisiones económicas del productor. Por lo tanto, el rol profesional del ingeniero agrónomo actual no es el de solamente aplicar soluciones para los cultivos sin pensar en el medio. Nuestro rol es el de un gestor estratégico del territorio. Cada vez que modificamos un suelo o alteramos un curso de agua, generamos un impacto en cascada sobre todo el sistema. Para evaluar la magnitud real de estas intervenciones, la ciencia nos brinda la herramienta y metodología de toda evaluación biófica, que miden el impacto de la intervención humana sobre el entorno. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Agustina Arce y nuestro trabajo y el tema que elegimos es huella ambiental. Entendemos que operamos sobre un sistema vivo. La gran pregunta es, ¿cómo medimos la presión que ejercemos sobre él? La respuesta la encontramos en la huella ambiental. ¿Y qué es la huella ambiental? Es el indicador sintético, cuantifica el impacto biofísico que una actividad genera sobre los recursos naturales, en este caso la agricultura. En la agronomía existe una premisa clave: no podemos gestionar lo que no medimos. Por eso, para estudiarla de manera pedagógica, la dividimos en componentes clave. Dos de los más importantes en la agronomía son la huella de carbono y la huella hídrica. Calculamos la huella de carbono, que mide la totalidad de gases de efecto invernadero, emitidos directamente o indirectamente. En nuestro sector, esto se vincula a la quema de combustible de la maquinaria y sobre todo a la síntesis industrial de fertilizantes nitrogenados. Por otro lado, tenemos la huella hídrica, que evalúa el volumen del agua dulce utilizado. Esta se clasifica en tres: el agua verde, que es la lluvia que aprovechan los cultivos; el agua azul, extraída de los ríos o napas para el riego artificial; el agua gris, el volumen necesario para asimilar los residuos químicos y devolver el agua limpia a la naturaleza. Al calcular estas huellas, hacemos visible el impacto oculto de la producción. Actualmente, las actividades agropecuarias representan entre el 25% y el 30% de las emisiones globales de efecto invernadero y consumen aproximadamente el 70% del agua dulce del planeta, acumulando el 92% de la huella hídrica humana. Hola, buenos días a todos. Este es nuestro trabajo final para la materia de ética y sostenibilidad ambiental. Soy Chauqui Yamila Jazmín, un gusto. Para dimensionar por qué hoy estas huellas ambientales son tan elevadas, es obligatorio analizar nuestra propia historia. El punto de quiebre en la relación hombre-naturaleza dentro del agro ocurrió a mediados del siglo XX con la Revolución Verde. Este paradigma transformó la producción mundial mediante semillas híbridas de alto rendimiento, mecanización pesada y una dependencia absoluta de pesticidas y fertilizantes sintéticos. Mirando la dimensión económica, el modelo cumplió su objetivo inmediato. Alejó la crisis de hambre global, generó enormes ganancias comerciales, aumentó la producción y bajó los precios debido a la mayor disponibilidad de alimentos básicos, pero operó bajo una lógica extractivista lineal, asumiendo que los recursos eran infinitos. Hoy, las consecuencias diferidas en el tiempo son innegables: pérdida drástica de biodiversidad por monocultivos, dependencia económica de los agricultores con las empresas productoras de estas semillas cada año, compactación de suelos, contaminación difusa de cuencas por escurrimiento de químicos, entre muchas más.
La Revolución Verde demostró que ignorar los límites ecológicos destruye la base del sistema productivo, y nosotros tenemos la obligación de transformar esa herencia. Bueno, mi nombre es Nicole Mendoza y voy a hablar un poco de los impactos de la huella ambiental. Bueno, primero que nada, para empezar, tenemos que saber que cuando hablamos de huella ambiental, no tan solo hablamos de datos numéricos, sino que también hablamos de impactos sociales y económicos en nuestras comunidades. Bien, cuando el suelo se desgasta por el mal manejo, el suelo tiende a perder fuerza, lo que significa que las cosechas rindan menos de lo normal y que el productor tenga que comprar químicos y fertilizantes artificiales, provocándole al mismo productor una pérdida financiera rural. Sin embargo, el impacto muchísimo más grave es el impacto social, porque la pérdida de dicho recurso afecta primero que nada a los pequeños productores y a las familias que no tienen el capital suficiente para afrontar dicha crisis. Bueno, y si miramos y analizamos el plan de la ODS para terminar con el hambre y cuidar el planeta de acá a 2030, nos damos cuenta de que cuidar el medio ambiente y cuidar la huella ambiental no solo es un papel, sino que es una necesidad para que la gente del campo pueda seguir viviendo y trabajando en su propio hogar. Pero vemos que ya pasaron 10 años desde que arrancó dicho plan y apenas el 17% de las metas se está cumpliendo, que es algo muy preocupante. Mi nombre es Micaela Nay Castillo y para finalizar quiero hablar de un tema muy importante, la dimensión de la ética, ya que como futuros ingenieros agrónomos debemos reflexionar sobre nuestras responsabilidades, basándonos en el bienestar de la vida y en la idea de John Schonar. Tenemos que dejar de ver a la naturaleza como un recurso, sino saber que el bienestar del ambiente y el de las personas van de la mano. No es solo actuar con normas, sino con responsabilidades para nuestras futuras generaciones. Para profundizar un poco más el tema, ¿no? Cuando hablamos de dimensión ética nos estamos refiriendo a actuar de manera responsable y pensar en las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Más allá de lo técnico. Porque la ética en la agronomía nos invita a considerar el impacto no solo no en el campo, sino ni tampoco en el entorno que trabajamos, sino en la sociedad. Y también implica pensar en la sostenibilidad a largo plazo, donde la práctica agronómica respeta tanto a la naturaleza como a las personas. Bueno, la ética actúa como una brújula que nos permite equilibrar la responsabilidad con el bienestar social, garantizando un futuro mejor. No lo hacemos solo por cumplir una normativa, ¿no? Sino por un deber ético con las generaciones futuras, una, garantizándolo que herede un planeta vivo.